Cordial saludo, mi nombre es Marco de la Hoz, soy estudiante de la Universidad Nacional a Distancia en Ingeniería Electrónica y hoy voy a presentar la tarea 3, planificar métodos y herramientas para el diseño de filtros digitales correspondiente al área de procesamiento de señales. Eh, Inicialmente hacemos un contenido teórico donde definimos qué es la transformada Z, eh, que representa Z matemáticamente, la transformada Z unilateral, cuál es la diferencia entre Z bilateral y unilateral y cómo se calculan los polos y los ceros de de una función en términos de Z. Luego se nos pide que es la fase de la respuesta en fase de un sistema digital, que es la respuesta de la frecuencia de un sistema digital. Luego pasamos al componente práctico, donde se nos pide que desarrollemos dos ejercicios de ecuaciones en diferencia de manera independiente en el sistema IIR y FIR. Cada uno de ellos se debe de realizar los siguientes pasos: diagrama de flujo, transformada en Z, función de la transferencia, respuesta en frecuencia, magnitud de la respuesta en frecuencia y respuesta en fase. Y por último, se nos pide una verificación en MATLAB. Eh, entonces, iniciamos con la ecuación IR, infinito impulso de respuesta, respuesta infinita de impulso. eh, y para el estudiante 1 corresponde la ecuación que tenemos aquí. Eh, Iniciamos determinando el diagrama de flujo y hallamos directamente la transformada de Z, la ecuación diferencia. En diferencia, la expresamos en estos términos, eh, donde pasamos X en función de Z y Y en función de Z. Determinamos la función de transferencia que viene dada por X en función de Z, de Y en función de Z en el numerador y de X en función de Z, quedándonos finalmente esta transformada. No obviamos todos los pasos matemáticos de sustitución y de factorización. Luego determinamos las respuestas de frecuencia. Para encontrar la respuesta de frecuencia evaluamos H en función de Z. Esta H en función de Z en un circuito unitario donde Z va a ser reemplazado por el neperiano de J del imaginario de W, donde W es la frecuencia angular. Esto nos da la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, de la frecuencia. La respuesta de la frecuencia de la función transferencia viene dada por la fórmula H en función de n, y donde hemos reemplazado a W por M para poder determinar la frecuencia, para poder determinar la función de frecuencia en el dominio de transferencia, la función de transferencia en el dominio de la frecuencia. Luego determinamos la magnitud de la respuesta de la frecuencia, sustituimos a M eh, por E a la JW y que nos queda la siguiente ecuación. Ahora se podrá aplicar la identidad de Euler, que podría ser según el caso, y la podríamos escribir según el caso de la siguiente manera. Pero también podemos determinar la función de la magnitud y utilizaremos que el valor absoluto de la parte real más la parte imaginaria es igual a la raíz cuadrada de la parte real más la parte real al cuadrado de la parte imaginaria, donde A y B son imaginarios. Luego la respuesta de la frecuencia aplicando la identidad de Euler es bien nos dada por esta fórmula que tenemos aquí. Para simplificar un poco más la ecuación se emplearán las siguientes sustituciones. Entonces establecemos las siguientes sustituciones. eh, las siguientes sustituciones y determina en la ecuación de la identidad de Euler, y podemos finalmente tener que la magnitud de la respuesta de frecuencia viene dada por la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado
sobre c cuadrado más d cuadrado, donde a cuadrado es el valor inicial, b el impulso 1 por el seno, lo que hemos determinado aquí, las sustituciones que hemos determinado acá. La respuesta en fase del sistema es determinada a través de la ecuación de el ángulo en función del el número complejo, que es igual al arco tangente de B sobre A, donde B son los coeficientes del número A más B por el complejo. Para la fase tenemos que entonces que el ángulo viene dado por el inverso de tangente o el arco tangente de A por D menos BC sobre AC más BD. Lo siguiente, ecuación en FIR, debe desarrollarlo todos los estudiantes. Eh, Esta es la ecuación que se nos pide, que todos desarrollamos y lo primero que hacemos en FIR, en frecuencia, en respuesta de frecuencia, la transformada la determinamos, la transformada en Z viene dada por este valor y por lo tanto volvemos ahora no en FIR, en IR, sino en FIR, tenemos la función transferencia que nos viene dada ahora en el FIR en esta manera. Luego la respuesta en frecuencia viene dada por este valor y la magnitud de la respuesta de la frecuencia eh, viene determinada por esta ecuación. Esta ecuación resulta de unas sustituciones y de unas operaciones matemáticas de factorización y que no es el caso entrar en detalle aquí. Luego se efectúan las operaciones algebraicas, se efectúa la sustitución de m por w y se simplifica la ecuación de tal forma que resulta eh, que la respuesta en frecuencia en función angular nos viene dada por esta ecuación. Por lo tanto, la frecuencia viene determinada, la respuesta en frecuencia viene determinada por A menos J por B. La magnitud, la magnitud, la magnitud de la respuesta en frecuencia es el valor absoluto de H en función de M, de toda esta fórmula de la respuesta de frecuencia. Y la fase vendrá dada por el ángulo, arco tangente o la tangente inversa de B sobre A. El diagrama en bloque que representa la ecuación FIR viene desarrollada, como lo podemos ver en este diagrama de bloque. Eh, Ahora se nos pide que determinemos en MATLAB, eh, eh, la respuesta al impulso del sistema, el diagrama de polos y ceros, diagrama de Boden, magnitud de la respuesta de frecuencia y respuesta de las fases. La función de transferencia en el comando WIR, en el comando Windows de IRR viene dada por esta ecuación y en la FIR viene dada por esta ecuación. Aquí vemos los comandos. Podemos ver los comandos que se le van a dar. Escogimos aleatoriamente valores para B y valores para A. Tanto en el coeficiente del numerador como en el denominador se introducen los comandos de respuestas de impulso, de diagramas de polo, de diagramas de Boden y del diagrama de Boden para fase y magnitud. Finalmente se obtiene estas respuestas, se obtiene, como podemos ver, esta respuesta al impulso del sistema. Obtenemos la respuesta al impulso en FIR y aquí podemos ver los diagramas de los polos y cero en IRR. El diagrama de los polos y cero en IR podemos concluir que el sistema es estable. Eso se debe que para un IR todos los polos deben estar ubicados dentro del círculo unitario, como lo apreciamos, estar ubicado de unitario del complejo, dado que los polos están ubicados en los cuadrantes 1 y 4, significa que tienen módulos eh,
menores a uno y los polos están en el cuadrante 2 y 3 tienen módulos mayores a 1. Todos los polos dentro del círculo unitario, lo que garantiza una estabilidad del sistema. La siguiente gráfica nos da los diagramas de polos y ceros en FIR y finalmente obtenemos eh, el diagrama de Boden para FIR. El diagrama de Boden se compone de dos gráficas donde la primera nos representa la relación entre la amplitud de la señal y la salida y la entrada de cada frecuencia, y otra de fase que representa el desfase entre ambas señales en cada frecuencia. Finalmente, presentamos las capturas de participación de foro y retroalimentación a los compañeros. Muchísimas gracias por su amable atención.